Buenas, hoy tenemos aquí este Peugeot 308 con un motor 1600 HDI para hacerle el mantenimiento. Vamos a cambiar todos los filtros de gasoil, filtros de aire, de aceite e incluso el del habitáculo, el antipollen. Ya podemos ver aquí que tenemos aceite por la admisión, seguramente la válvula PSV para cambiarla. A este motor le hicimos la correa, como vemos aquí se le hizo en el 2021, por si queréis verla lo tenemos en el canal. Vamos a comenzar calzando el vehículo y vamos a empezar retirando el aceite de motor para, mientras lo dejamos escurriendo, hacer el cambio del filtro de aire, el de gasoil, y así le damos tiempo a que el aceite se pueda escurrir bien. Con el coche en el aire y bien calzado, de esto aseguraros bien siempre de tener el vehículo, cuando os vayáis a meter debajo, tenerlo bien calzado para no tener sustos. Pues vamos a quitar el cubrecárter. Con una 10 de bazo vamos a quitar todos los tornillos que tenemos en el cubrecárter, aquí en el lado, y dos que tenemos ahí detrás, uno ahí y otro así. Una vez que tenemos retirado el cárter, con una 21 de bazo vamos a quitar el tornillo de desagüe del cárter, que es hexagonal, y como hemos dicho, una 21. Con nuestras cacharras debajo y con cuidado de no quemarlo, podemos retirar el taponcillo. Ahora después veremos el apriete que tiene este tapón para el que tenga dinamométrica, que se pueda servir de ella. Y como ya lo tenemos ahí escurriendo el aceite, vamos a poner el vehículo en llano. A mí me gusta más hacer el cambio de aceite, digamos así, con un gato, que hacerlo en un foso y que no se mueva el coche. Porque una vez que lo ponemos en llano y deja de tirar aceite, parece que ya lo ha escurrido todo. Cuando volvemos a levantar para nosotros meternos y poner el tapón del cárter, vemos que tira otra pequeña cantidad. Así que así nos damos cuenta que incluso puede que apure algo más el cambio de aceite. Aflojamos ya con el coche en el suelo el tapón de llenado de aceite y sacamos la varilla para conseguir que entre más aire en el motor y facilitar el desagüe del aceite. Lo siguiente, vamos a quitar el filtro de aceite. Ahí podemos ver dónde asoma la tuerca de la tapa. Vamos a quitar este codillo. Para soltar esta tapa, cogemos esta pestañilla, la pulsamos hacia adentro y tiramos hacia arriba. Y ahora vamos a sacar este codo de aquí. ¿Veis dónde tiene, digamos, el boloncillo ese? Lo giramos y saldría hacia afuera. Y lo retiramos aquí hacia este lado mismo. Si queréis quitarlo del todo, ahí tenemos dos tornillos justo debajo. Uno que se quite, podemos quitar esta tapa, pero bueno, yo considero que no me estorba. Con una 27 de bazo vamos a aflojar el cartucho de filtro de aceite. Si lo echamos a este lado, vemos que incluso estorba menos. Aflojamos la tapita. Como este cartucho lo tenemos hacia abajo, no debería de tirarnos mucho aceite al sacarlo, pero siempre poner algo debajo, que son siempre muy graciosos y siempre tiran algo. Ya tenemos aquí el filtro de aceite, el viejo. Y mientras lo tenemos escurriendo y con el filtro quitado de aceite, pues vamos a liarnos con las otras cosillas. Vamos a soltar esta tubería de admisión. Que debajo justo tenemos el filtro del gasoil y también tenemos en aquel extremo el filtro del aire. Estas tuberías de admisión siempre las revisamos en las arrugas estas, que no tengamos ninguna grieta, que con el tiempo estos plásticos se pasan. Y como podemos ver, como hemos dicho, la PSV nos está metiendo aceite en la admisión, que al final viene un poco a parar al turbo por la gravedad, porque estoy viendo que por lo menos para lo que es el colector de admisión no llega, sino que por la caída que tiene el codo la acumula aquí. Pues bien, a tener en cuenta el tema de cambiar esta válvula, que es la válvula PSV, que es la que nos está metiendo aceite en el sistema de admisión. Vamos a quitar los dos tornillillos con una Torx 20 que sujeta el depósito de líquido de frenos para echarlo ahí a un lado
y podemos maniobrar ahí con el filtro del gasoil y el tubillo ese. Este tubo que nos queda aquí de admisión, tenemos un apoyo aquí debajo. Esta boca la desplazamos hacia la batería y de allí ya sería tirar hacia arriba, que como podemos ver lleva una especie de uñilla con la que queda encajada, y esto de guía, y este es el silent block que digamos que lleva aquí. Como se puede ver, aquí tenemos ya el filtro del gasoil, pero para tener mejor visión al filtro del aire, vamos a tirar del cebador para arriba, de este, para hacer un poquito de más hueco, y el tubillo que lo pilla aquí. Y así tenemos más acceso al del filtro del aire, para los dos tornillillos que tenemos ahí. Le quitamos el caudalímetro. Pillarle aquí, como he hecho yo, una abridilla, y así no tenéis que estar achuchándole al cebador. Lo dejáis apartado y así podemos acceder a esos dos tornillos bien. Pues ya tenemos los tres tornillos flojos, estos dos que tenemos enfrente y ese que tenemos en el lateral. Le damos un tironcillo y sacamos la carcasa del filtro. Con el filtro. Os dejaré, como siempre, en la descripción del vídeo los enlaces para poder comprar los filtros y el aceite en Amazon. Pues ya que tenemos quitado lo que es el filtro del aire y la carcasa de arriba y tenemos un poquito más de espacio, vamos a quitarle el filtro del gasoil y podemos maniobrar mejor con él. Aquí vemos que tenemos un enchufe, le levantamos la patilla por detrás y tiramos de hacia arriba. Las conexiones de gasoil es pulsar en los exteriores y hacia afuera. Ahí tenemos uno quitado y nos queda otro, si no me equivoco, ahí. Ese voy a necesitar el destornillador para pulsarle el otro. A ver si con este puedo. Le pulso con el dedo mío el de fuera y el de dentro, pues con el destornillador que estamos pegando a la carcasa del filtro, y ya lo tendríamos fuera también. Ahora, para sacar el filtro del gasoil, pulsar esta laña que tenemos aquí, que es lo que lo sujeta. Lo pulsaríamos y tiraríamos desde arriba. Tenemos otro enchufe abajo, así que no tiran muy fuerte, que tenemos también que desde aquí levantarle la patilla y soltarlo. Y el macarrón este, que es el sobrante. Aquí podemos ver como el filtro viejo tiene, digamos, por decirlo así, un acoplamiento, este sistemilla aquí en el lado, que lo tenemos que pasar al filtro nuevo, que vemos que aquí no lo tenemos. Para quitarlo, una pestañilla que tenemos aquí debajo, la inclinamos hacia abajo y esto lo giramos sobre sí. Vamos a intentar ayudarnos con un destornillador. Lo pulsamos aquí, levantamos ese poquito. Y ahora aquí ayudamos para que salga con el destornillador, porque con la mano, al tener dos tóricas, nos costaría. Ahora estas dos tóricas las vamos a cambiar, que podemos ver que las tenemos aquí nuevas. Y otra. Y metemos las nuevas. Poner primero la primera en la rejilla y ya la otra pues pasa sobre ella. Las lubricamos un poquito, aunque sea con gasoil. Y ahora en el nuevo quitamos el taponcillo este. Y empujaríamos hacia adentro y luego de la parte de abajo hacia allí. Antes de ir a ponerlo en el coche, que no se nos olvide coger el sobrante y se lo ponemos también al filtro nuevo. Y ya pues podemos meter primero el sobrante. Este tipo de filtro no os preocupéis por llenarlo, porque tenemos un buen cebador y estos filtros no hace falta llenarlos ni nada. Y antes de nada conectamos el enchufe de abajo, que si no luego no vamos a poder, ¿vale? Así. Quitamos el taponcillo ese. Apartamos los tubos de gasoil de detrás, que no los arrollemos. Y esto tiene aquí un par de guías de aluminio, que veréis como para poder meterlo por el sitio.
Pulsamos la laña hasta que active el seguro. Los tubos cogemos el de detrás y esto ya sería nada más cachucha. Que escuchemos los dos clics. El primer clic y el segundo clic. Y ponemos el conector, que sería lo último. Ya tendríamos el filtro de gasoil cambiado. Vamos a aprovechar ya, metemos el del aire y cerramos eso. Aquí tenemos el filtro de aire nuevo. Se nota, ¿no es verdad? Pues vamos a meterlo en la caja. Ahí. Echamos a su sitio y metemos su tapa. Vamos a levantar el coche y ponemos ya el tapón del cárter. Pues para el tornillo del cárter con la dinamométrica vamos a poner unos 30 Nm. 30 Newton. Y lo apretamos. Ahí tenemos los 30 lados. Pues ya con el cubrecárter puesto, vamos a quitar el gato y el banquillo y lo nivelamos. Pues vamos a coger el filtrillo nuevo que lo tenemos aquí con la tórica nueva de la carcasa. Sacamos el viejo, tirando de y metemos el filtro nuevo. Tenemos que escuchar el clic. Ahí. Ya sabemos que está dentro. Vamos a ponerle la junta esta nueva. Intentad que no quede retorcida, que como tiene un lado plano, lo ponemos el lado para que más o menos esté pareja. Y la parte de la tórica de arriba la lubricamos un poquito también para que ahora no tenga resistencia al meter el filtro. Para meter el filtro vamos a tener en cuenta este pilotillo que hemos engrasado de última la tórica, porque si nos fijamos en el hueco tenemos un agujero. Entonces lo metemos, giramos y vamos a notar cómo encaja. Ponemos 25 newton y apretamos el filtro a 25. Ahí lo tendríamos. Pues ya vamos a montar el codo este. Dijimos que primero lo tenemos que meter de allí atrás y luego del cilindro este que tiene ahí adelante. Hacemos presión y este lo encajamos en su sitio. Vamos a soltar el cebador. Debemos de darle hasta que vemos que se pone duro y que no notamos pasos de aire pues nosotros mismos al pulsarlo. Si ponéis el oído y escucháis en la parte de atrás, o sea, escucháis desde aquí a la vez que le estáis dando, escucharéis cómo retorna ya el depósito, o sea, cómo el gasoil, una vez que ya está lleno el filtro del gasoil y seguimos dando, sentimos el chorro caer al depósito de combustible en la parte trasera. Pues una vez ya que pase eso, podemos dejar de cebarlo, lo ponemos en su sitio. Ahí. Vamos a poner ya el codo este de admisión. Lo metemos primeramente allí. Acordaros que queda pendiente hacerle la PCV, cambiarle la tapa de esta de balancines, que la PCV la tenemos aquí y queda pendiente de hacerla, que nos está metiendo aceite a la admisión. Vamos a poner el codo este del turbo. Le vamos a poner este aceite que nos recomienda el fabricante. Es un aceite para, digamos, bajo en cenizas, que es poco dañino con los filtros de partículas y es un 530 sintético. Vamos a ponerle los litrillos que pida. Supuestamente este motor lleva unos 3,8 litros. Vamos a ver lo que nos pide al final con el cambio también de filtro de aceite, como es normal. Vamos a ver cómo lo tenemos de nivel. Que ahora más o menos tendremos unos 3,8 echados. Todavía nos queda arrancarlo para que cargue el filtro del aceite. Y este pues ya vemos que lo tenemos marcando en el máximo. Pues vamos a arrancar y a ver cuánto nos pide después del arranque. Una vez que ya descansamos un poquito después de ese arranque, volvemos a comprobar el nivel, a ver si nos pide un poquito más.
No sé si lo veis bien, está aquí. Se lo vamos a poner un poquitín más. Después de reponerle ese poquito, vamos a ver cómo se nos ha quedado. Y ahora vamos a montar el filtro del habitáculo y ya después le daré yo una limpieza y no entretengo con la limpieza ni nada. Pero sí quiero que veáis el filtro del habitáculo, cómo se cambia también. Ya lo tenemos prácticamente en el máximo. Ahí lo podemos dejar, porque no tenemos por qué ponerlo en el máximo. Además, seguramente que si lo dejamos descansar un poquito más, ya se nos pegaría a lo que es el máximo casi del todo. Pues el filtro del habitáculo en este modelo nos lo encontramos detrás de esta tapicería. Tenemos que quitar estos 4 clips, empezando por este. Quitamos uno, quitamos otro, quitamos el tercero porque el cuarto está roto. La tapicería ahí, sacamos esto. Ahí vemos la tapa que tenemos del filtro del habitáculo. Lo cogemos de ahí. Le dais un tirón fuerte a la carcasa y os saldrá. Y sacamos el viejo. Como podemos ver, está bastante percudido. Vamos a montar el nuevo. Ya hemos metido el nuevo, como veis el sentido de la flecha hacia abajo, que sería dirección hacia el habitáculo, el sentido del aire, y la tapa solamente tenemos que ponerla. La colocamos y empujamos fuerte. Pues bueno, ya no voy a entretener con poner el trocillo este de tapicería de aquí delante. Y espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo, aunque sea de entretenimiento. Y si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.